Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este canal para que pueda ayudar a más estudiantes. Estamos en el tema 2.3, caracterización de los ángulos correspondientes del proyecto SMATE para octavo grado. El problema inicial dice de la siguiente manera: construye dos rectas paralelas L y M, traza una secante. ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes? Bien, anteriormente estábamos identificando cada uno de los ángulos que se formaban al cortar dos líneas que no eran paralelas por una línea secante. Es decir, que las cortaba por un punto. Esa es una línea secante que las corta por lo menos en un punto. Ahora bien, primero tenemos que identificar cuáles son las líneas paralelas. Las líneas paralelas son estas, la L y la M. Son líneas que en cualquier punto llevan la misma distancia. ¿Cuáles son ejemplos? Por ejemplo, las ventanas de vidrio, las ventanas solaires, los vidrios que llevan, son ejemplos de líneas paralelas, porque en todos los puntos tienen que tener la misma distancia. Otro puede ser los ladrillos del piso que forman líneas también paralelas que tienen la misma distancia en cualquier punto. Otro ejemplo también son las líneas de los ladrillos de las paredes, los bloques. Esos llevan la misma distancia. Las líneas blancas de las carreteras, es decir, aquellas que en ningún punto se van a unir, sino que van a llevar la misma distancia entre ellas. Ahora, aquí hay algo muy importante. Para denotar el paralelismo entre dos rectas se utiliza el símbolo con dos rectas de manera vertical. Es decir, si la recta M es paralela a la recta L, se denota como M es paralela a L. Ahora bien, aquí ocurre algo muy importante. Con la regla, si nosotros queremos trazar dos rectas paralelas, pues dibujamos una regla y ponemos una escuadra y la vamos deslizando. Lastimosamente aquí no puedo mover solo uno, se mueve todo. Pero acá se mira cómo se puede ir deslizando hacia abajo sin mover la escuadra de abajo. Y ahí se van formando rectas paralelas. Primero trazamos una, la principal, y luego vemos la distancia que queremos, trazamos otras. Ahora, yo lo que hacía cuando no tenía estas dos escuadras, entonces ponía la regla recta y trazaba la línea tanto arriba como abajo y ya tenía dos rectas paralelas. Luego para la secante solo se atraviesa acá. En este caso tenemos unas medidas específicas. No siempre van a ser estas medidas que se miden con el transportador. Depende de la inclinación que tú le des. Entonces, acá vamos a notar algo muy importante con estas rectas paralelas, y es que algunos ángulos vienen siendo iguales. Es decir, si nosotros cortamos por la mitad y lo ponemos uno encima del otro, estas sí van a coincidir perfecta y exactamente. No así con otro tipo de rectas que no sean paralelas. Esto se cumple únicamente con aquellas que son paralelas. Y vamos a ver acá, vamos a ver eso acá. Vamos a empezar a medir los ángulos. El primer ángulo que se mide es el ángulo que tenemos en esta parte. Entonces vamos a verificar. Bien, aquí tenemos 130 grados. Entonces vamos a ver la medida de este otro. Lo podemos quitar y te lo voy a demostrar cómo es que se saca. Se unen estos puntos y se forma el ángulo. Y allí vemos que también mide 130. Ahora, estos dos tienen la misma medida, los voy a colorear. Ahora bien, luego los que están acá
los ángulos, este ángulo junto con este otro, que son los ángulos correspondientes. Todos estos son los ángulos correspondientes. Vamos a ver cuál es la medida de este. El valor 50 grados y este también nos damos cuenta que tienen un valor de 50 grados. Ahora veamos, vamos a colorearlo. También, ahora este, si nosotros nos fijamos, tiene una característica que ya estudiamos, que son opuestos por el vértice. Entonces, por lo tanto, tendría que medir 130. A ver, exactamente mide 130. Y este, como hemos venido viendo que los correspondientes miden 130, además de que el opuesto de este 130, lógicamente, tiene que medir 130. Y ahí está. Exactamente la medida de 130 que queríamos. Y el último, lógicamente, tendría que medir 50. Por ser opuesto el de 50 y por ser al mismo tiempo correspondiente. Entonces, vamos a notar que tenemos esa característica muy importante. Y es que está en la conclusión. Vamos a leer la conclusión de nuestro libro. Si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, los ángulos correspondientes son iguales. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario, es decir, si los ángulos correspondientes que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas. Muy bien. Y luego dice, aquí hay un ejemplo y dice, dado las rectas paralelas L y M y la medida de un ángulo vale 60, determina la medida de los ángulos correspondientes restantes, de los ángulos restantes. Entonces, algo muy importante, entre la línea de manera horizontal, forman 180 grados. Entonces, aquí está el procedimiento. El ángulo A más el ángulo D es igual a 180. Entonces, si uno vale 60, para conocer cuánto vale este, simplemente le vamos a restar 180 menos 60 y vamos a conocer el valor de D, que es 120. Ahora, luego a partir de ahí, para no estar haciendo tanto procedimiento, simplemente vamos a identificar las características que tengan. El ángulo C con el ángulo A, el A y el C van a ser iguales. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Además, como son rectas paralelas, también va a suceder lo mismo con el B y el D, que son opuestos por el vértice y van a valer 120. De la misma manera, el ángulo E es igual que el ángulo A. ¿Por qué? Porque es correspondiente. Ya lo vimos arriba anteriormente. Y entonces van a valer 60. Ahora, el ángulo E con el ángulo G son opuestos por el vértice. Y si el ángulo E vale 60, entonces el ángulo G va a valer 60 también. Aunque acá lo han escrito por el ángulo G es igual al ángulo C, porque por ser correspondientes. Y luego los últimos dos, el F es igual al ángulo B. ¿Por qué? Por ser correspondientes. Y como ya habíamos dicho que B vale 120, entonces F vale 120. Y sucede lo mismo con el ángulo H y el ángulo D, que son correspondientes, y como uno de ellos vale 120, entonces el otro también va a valer 120.
Ahora vamos a ver acá el primer ejercicio. El primer ejercicio vamos a tener que las medidas, vamos a encontrar las medidas. Entonces tú lo vas a hacer siguiendo el ejemplo que te he mostrado y acá únicamente vamos a mostrar cuáles resultados tendrías que obtener y tú le vas escribiendo ahí la explicación. Bien, entonces primero tenemos el ángulo 50, luego le pones todas las letras y este ángulo va a valer también 50. ¿Por qué? Por ser opuestos. Luego el ángulo X, bueno, aquí solo nos pide que encontremos el ángulo X. El ángulo X entonces va a valer 50. ¿Por qué? Por ser correspondiente. Como solamente eso nos pide, pues nada más ahí explicamos por qué vale 50. X es igual a 50 por ser ángulo correspondiente con 50. Ahora, el otro ejercicio, ¿cuánto va a valer el valor de X? Vamos a ver. Voy a modificar esta gráfica y le voy a dar los ángulos que tiene ahí, que son 105. Bien, acá ya tengo 105. Acá voy a quitar los que no voy a ocupar. Bien, ahora este ángulo vale 105. Muy bien, entonces vamos a encontrar el ángulo opuesto. El ángulo opuesto también va a valer 105. Entonces, a partir de ahí, vamos a encontrar el ángulo de abajo y vamos a explicar por qué encontramos este ángulo. Y este también vale 105. ¿Por qué vale 105? Porque es correspondiente con este ángulo. Aquí le podemos poner una letra con el ángulo A o el ángulo B. El ángulo X es igual al ángulo A y el ángulo A es igual al ángulo que tenemos aquí, acá de primero, por estos dos son iguales por ser opuestos. Y con el X, es igual por ser correspondiente. Y eso es la explicación que tienes que dar. Así que eso es todo. Muchas gracias, espero haberte ayudado y nos vemos en el próximo video.